chicos, yo soy Angela Rojos y hoy voy a ver por la primera vez las playas del sur de Lima. Vamos a El Silencio, Punta Hermosa, San Bartolo y Pucusana. Como puedes ver, estamos acercando a verano y yo quiero ver cuál playa prefiero y cómo son las experiencias en cada uno y cuáles son las diferencias. Así que vamos. Y si eres nuevo, no olvides de suscribirte en algún punto de este video. Estamos aproximadamente en el kilómetro 42, como 30 minutos al sur de Lima. Esta es El Silencio. Como puedes ver, estamos en un acantilado y no podemos estacionar abajo, así que vamos a caminar más cerca. Me parece increíble. Dice que es una de las playas más bonitas de todo de Lima. Y como puedes ver por ahí, hay las islas de Pachacamac. Vamos a verlo más cerca, pero me encanta que está cerrado. Parece muy tranquilo. Me dijeron que ese lugar solía estar lleno de restaurantes y lugares donde puedes comprar una sombrilla para tener espacio en la playa. Me imagino que era muy relajante de estar sentado en la playa con tu sombrilla con comida de delivery. Pero como puedes ver, ahora está todo vacío. Estábamos ahí, pero ahora estamos debajo de ese acantilado que me hace recordar mucho del Costa Verde. Yo vi a alguna gente pescando de diversión y también hay estos botes para pescar. Puedes ver toda la playa. Está hermosa y la agua es muy tranquilo y es buenísimo para nadar acá. Si no puedes nadar muy bien como yo y solo puedes hacer eso, esta playa sería perfecto. ¿Ves qué tranquilo y calmado es el agua? Hay chispas en el agua del sol. Y las islas dicen que uno es un balleno y el otro es cocodrilo. A Punta Hermosa, solo quería decir que parece que no hay muchas rocas y puedes caminar con mucha playa, mucha arena blanca. Es muy bonita. Para la próxima voy a usar mi ropa de baño porque esta playa es como una piscina. Estoy en 4x4. Run. She'll be coming around the mountain when she comes. She'll be coming around the mountain when she comes. She'll be coming around the mountain. She'll be coming around the mountain. She'll be... Estoy en el distrito de Punta Hermosa, aproximadamente en el kilómetro 45. Como puedes ver, esta ciudad parece muy similar de Lima. Hay de todo acá. Hay pizzerías, hay muchas bodegas, muchas tiendas. Así que vamos a la playa. Las calles están cerradas, así que teníamos que estacionar afuera, pero por suerte hay un camino muy bonito hasta la playa y muchas cosas de ver. Estoy en el lugar de un famoso video viral de un huaico donde hubiera un barco que estaba atrapado ahí y el agua viene hasta el océano que puedo ver un poquito hasta aquí. Hay muchas opciones de playas acá. Hay Playa Norte, Playa Caballeros, Playa Señoritas y Isla Punta Hermosa. Estamos yendo a Playa Norte y luego Playa Blanca. Vamos. Es hermosa, es Punta Hermosa y esta es Playa Norte. Esta playa es otra cosa, está muy grande y el agua parece blanco, creo que porque es muy fuerte. Parece que hay
hay mucha gente que vive en este lugar y hay muchas casas muy bonitas. No quieres entrar aquí si no sabes nadar. Las olas son muy fuertes. Ahora vamos a ver cómo ves Playa Blanca, que está por ahí, por el malecón de Punta Hermosa. Pero tengo que decir, acá es muy bonita, la vista es hermosa, ¿no? Y mira, hay un avión. Acá también parece que hay muchas más rocas que puede ser un poco peligro, right? You can like hit your head y morir. Océano acá y las olas son muy grandes, pueden ser hasta 11 metros, que me da mucho miedo. Dicen que esta playa es lo mejor para hacer surfing para todos niveles. Si tienes algo grande y también si tienes un surfboard pequeño. Así que está bien para todos niveles de surfistas. Chicos, esta es la isla de Punta Hermosa. Esta es la isla y por ahí es Playa Blanca. Creo que porque la arena es muy blanca, muy claro. Yo veo algunas surfistas, está muy bonita y es un ambiente con mucha gente. Parece que hay muchas cosas de hacer acá y esta es uno de los lugares más famosos de playas del sur. Ahora vamos a San Bartolo. Tenía mucho movimiento, así que si te gusta ese ambiente, este lugar sería perfecto para ti. Nunca he escuchado mucho sobre San Bartolo, así que estoy súper emocionada. ¡Vamos! Mira, esta está lleno de artes y muestra lo vibrante y abstracto que es este lugar. San Bartolo está cerca, tenemos que ir en la Panamericana Viejo. Este es una castilla que es una discoteca. Increíble. Comenta si es una castilla de verdad, no creo, pero déjame saber. Ahora, esto acá parece como una pintura, algo de Grecia. Nunca fui, pero con las casas en el acantilado está súper chévere. Y yo veo muchos acantilados y colinas muy cerca acá. Y hay gente que dunear acá. Yo vi algunas personas en sus cuatrimotos. Muchas botes de pesca acá, pero vamos a ver más de eso en Fukusana. Pero por ahora vamos a disfrutar esa hermosa vista. También el agua me parece mucho más tranquilo. Mira el muelle, la gente salgan de eso y nadan en... Como es una piscina también, las olas no son tan grandes y dicen que es un buen lugar para aprender cómo hacer surfing. Puedes ver la gente también haciendo paddleboarding. Es muy bonita acá. Me noté que no hay mucho espacio de playa, así que no puedes sentir con una sombrilla, pero aún así puedes nadar y disfrutar el tranquilo agua.
Este lugar es muy lindo, me gusta la forma que parece todo y la forma que hacen las cosas la gente. Y las casas son tan estético en el acantilado, parece algo de una película, de una pintura. El agua parece como agua fresco. Está muy fría el agua. Es porque ese es el Océano Pacífico y acá en Perú el océano es fría agua todo el año. Mira, el agua es muy cristalina. Wow. Mira este lugar. Qué tranquilo, como qué calmado, qué bonita. Romántico y es muy calmado y en el noche tienen luces por todo este lado, así que me imagino como muy romántico, muy bonita. Estoy muy impresionada de este lugar. Ahora vamos a Pucusana y luego voy a decir cuál fue mi favorito y cuáles fueron las cosas que me gustó de cada lugar. Ahora estamos en Pucusana, que es más como una ciudad y está más metido. Mira estos botes grandazos. Son enormes y hay muchísimos de ellos. Parece que ellos tienen botes enfrente de sus casas. Es parte de la comunidad de pescar. Esas casas encima de esta montaña es tan chévere. Me imagino que es como Brasil, que están encima de cada uno. Es súper chévere, nunca vi algo así en mi vida. Me gusta mucho. Esta es la plaza de Pucusana. Hay muchas tiendas, muchos restaurantes y es un ambiente que me gusta mucho. Ahora vamos a la agua que es por ahí. Muchos botes acá y veo mucho pescando. Esta ciudad yo vi en un serie estadounidense, El Bachelor, que ellos tenían una cita acá y fue súper romántico, súper lindo. Ellos fue a pescar, así que está conocido mundial para su pesca. Mira cómo cada bote es tan único, tiene su propia pintura. No sé, está increíble. Ellos hacen los botes ser su propio. Este es el malecón con muchos restaurantes y ceviche tan fresco. Parece como un estacionamiento para los botes. Hay mucho espacio para caminar, relajar en la playa también. Y como puedes ver, no hay ningún olas acá. ¿Ves las luces? Es mágico. Chicos, yo pasaría mi tiempo acá, me gusta mucho y tengo que comer ceviche acá. Me encanta el ambiente y todo el ciudad que es más escondido. El agua está muy tranquilo. Desde aquí viene el pesco más delicioso de todo el mundo. El malecón acá está muy cerca del agua y me gusta eso. Ahora vamos a regresar a Lima. Estamos en kilómetro 66, así que tenemos un viaje. Y luego vamos a resumir todos los lugares que fuimos hoy. Por favor, déjame saber en los comentarios cuál es su playa preferida. Muchas gracias por acompañarme. Si eres nuevo, no olvides de suscribirse aquí abajo para no perder mis videos en el futuro. El silencio me parece perfecto para nadar, tiene mucho espacio en la playa y muy tranquilo olas. Punta Hermosa me parece mucho de moda, mucha gente surfiendo, este tipo de vibras. Las olas son muy grandes y fuertes, así que me parece muy difícil de nadar ahí. Pero me gustó mucho el ambiente. Creo que San Bartolo tiene la vista más hermosa y romántico. Me encantó. Las casas en el acantilado eran tan
tan chévere. Me muero por un paseo en un bote por ahí. Y por fin, la ciudad de Pucusana era súper lindo. Yo estaba sorprendida de cuántos botes hay y todos los colores. Me parece perfecto para pasar el día allí y comer un ceviche tan fresco. Déjame saber qué quieres ver para la próxima. Mi nombre es Angela Rose, así que ahora que me conoces, solo suscríbete y ven conmigo en este viaje. Es gratis. Y toda la costa de Perú está hermosa y me encanta. Muchísimas gracias por ver. Síganme en mi Instagram, voy a dejar el link abajo. Y bueno chicos, como siempre, nos vemos acá muy pronto. Bye.